Bueno, lo que leo siempre influye en lo que escribo de una u otra manera. Hubo veces en las que directamente copié literalmente lo que había leído. Tengo un libro cuya primera parte, por ejemplo, está escrita gracias a que cada tanto iba robándole alguna oración a un cuento que estaba leyendo, que tenía oraciones muy buenas el cuento, era un cuento de Ballard, y yo las copiaba. Y eso me permitía seguir escribiendo, es decir, en el lugar donde estaba, de golpe me trababa, copiaba una oración de Ballard y seguía avanzando, ¿no? Por supuesto que además de esa copia de esas oraciones, lo que venía escribiendo tenía un aire, ¿no?, parecido al de esos cuentos de Ballard. Así que de eso bueno, obviamente necesitar de lecturas para estar como en clima, para tener una sonoridad en la cabeza y que las imágenes aparezcan de un modo como más conectado con el resto de la literatura. La escritura tiene que estar como enhebrada con otras escrituras, entonces esas otras escrituras son lo que estoy leyendo o lo que ya leí, que lo vuelvo a traer y lo vuelvo a releer. Es una relación bastante cercana, ¿no?, la de las lecturas con la escritura. De hecho, muchas veces, como no soy un gran lector, no es que me la paso leyendo horas y horas, siento que realmente leo para escribir. Es como si la lectura fuera una especie de combustible para la escritura directamente. Mi rutina de escritor depende mucho de lo que esté escribiendo y de la época de mi vida. Cuando era joven pensaba que la rutina iba a ser siempre la misma, que en aquella época era levantarme bastante temprano a la mañana, hacerme un cafecito y empezar a escribir hasta que salía a trabajar. Bueno, eso después cambió porque, bueno, las rutinas van cambiando de todo en general y, bueno, de la escritura también. Y después lo que me di cuenta es que cada libro, ¿no?, o cada texto en mí genera una rutina específica. Entonces hubo un libro que lo escribí prácticamente íntegro en su primera versión en viajes en tren, ¿no? Escribía a mano en un cuaderno que tenía y lo escribía escribiendo. Solo escribía en esos viajes, pero después nunca más pude escribir un libro de esa manera. Y entonces cada uno tiene su propia... va construyendo su propia rutina, así que no tengo una rutina clara, pero sí me doy cuenta que empieza a ser bastante específica en algún momento de la construcción de un libro, cuando empieza todo a funcionar más o menos en una misma órbita. Entonces una de esas órbitas es la rutina propia de ese libro. Cuando era más joven iba a un taller de escritura. Hasta ese momento había escrito una novela que después nunca publiqué, y en ese taller, como no quería llevar esa novela porque sentía que me iba a llevar mucho tiempo y que no estaba del todo bien, quería hacer cosas nuevas, empecé a escribir cuentos que iban como tocando por distintos lados a esa novela, y bueno, y los iba escribiendo, y ese terminó siendo mi primer libro de cuentos. Así que de alguna manera, si bien no hubo una consigna del taller específica para que salieran los cuentos, y mucho menos el libro de cuentos que terminó siendo mi primer libro, sí, la mecánica del taller me fue de alguna manera haciendo escribir ese libro.